Ya llegó la primavera de Home Depot. ¿Y tú? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué tal si estrenas un nuevo set de patio? Agrega una tira de luces y crea el mejor ambiente para tus reuniones. ¿Y qué es una carne asada sin el asador ideal? Encuentra el tuyo dentro de una amplia selección de asadores por menos de $300, como el asador Next Grill con 4 quemadores por solo $229. No esperes más y empieza a disfrutar de la primavera con The Home Depot. Bienvenidos a Emprender con WordPress. Yo soy Alejandro Canosa, creador de contenido. Bueno, vamos a hablar de otro concepto importante. Ya hemos hablado de... Yo voy a ir hablando de cosas importantes, ¿no? Para todos aquellos que quieran montar un blog, simplemente por ocio, para aquellos que quieran crear un negocio online, no tengan ni idea, pero es todo desde el punto de vista de alguien. He de hablar en un episodio de todas las... de cómo se llaman a las formas de emprender que existen, ¿vale? Lo saco de... Fijaros en mi artículo, en mi página, que voy a poner un artículo, ¿vale? Con los libros fundamentales de marketing, que son los que yo me he comprado. A ver, me he comprado 15, 16, pero voy a poner los que yo creo que son los más importantes, ¿vale? Los que yo considero que son fundamentales. Que por cierto, uno de ellos no sé dónde lo metí. Pero bueno. Porque además, como siempre, hago y digo que soy una persona muy honesta. Yo no recomiendo nada que yo no haya comprado o yo no haya utilizado. ¿Vale? Por ejemplo, voy a hacer un artículo, esos dos artículos, el de los libros de marketing digital. Bueno, los libros de, marketing digital. Y los libros, y luego pues los 50 plugins que yo, muchos de ellos gratis, que yo utilizo, ¿vale? En todas mis páginas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Como veis, estoy dando todos los conceptos importantes cuando alguien quiere empezar un negocio online, cuando alguien quiere empezar un blog, cuando alguien simplemente quiere empezar a meterse, ¿vale? Yo hablaré de todo, desde redes sociales, a medida que vaya estudiando y viendo, pues contaré que aprenda. Redes sociales, marketing digital, SEO, cómo crear, que es lo que quiero yo. Cuando lo haga, diré cómo crear una asociación limitada con un solo euro, es decir, y posponer los 3.000 euros para más adelante. Lo sé porque lo hizo un amigo. Entonces, bien, hoy vamos a hablar de algo muy importante que toda persona que quiera vender, hasta toda persona que no quiere tener una página web, pero que tenga una red social, una cuenta, una red social y quiera de alguna manera vender, tiene que conocerlo. Y es el camino del cliente o Customer Journey, también le llaman. ¿Vale? Básicamente, el camino del cliente, podríamos decir que comienza cuando el cliente le interesa algo, pero aún no sabe que tiene una necesidad, ¿vale? Supongamos que alguien está interesado en cambiar de uñas, digamos, de decoración de uñas, pues cada ciertas semanas, porque es alguien que le gusta andar siempre con las uñas, tal, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces pues empieza a investigar, ¿no? Con lo que se llama búsquedas informacionales por Google, ¿no? Pues la mejor la sociedad empieza a investigar, tal y cual. Pues ahí está en lo que sería la fase, digamos, podríamos llamar que sería la fase informativa, ¿no? La fase en que la persona se está informando, o lo que llamaríamos la fase de inspiración, ¿no? Lo que llaman
la fase en que uno está investigando, ¿vale? Luego cuando ya empieza a ver, ¿no?, sobre todo artículos que le explican sitios donde puede ir, artículos que le explican tipos de uñas que puede tener, resulta que ya le empiezan a investigar, a interesar mucho más el tema, y empieza a darse cuenta que tiene una necesidad. Y que esa necesidad es, por ejemplo, que quiere dedicarse a crear un negocio donde pueda, pues, hacerle las uñas y toda la decoración de las uñas, manicure, pedicure, a personas, ¿no? Y entonces ya empieza a investigar, pues en esa fase que diríamos, cuáles son las mejores academias de manicures y pedicures, ¿vale? Y empieza a investigar. Ahí está empezando a hacer su horquilla de mejores opciones, lo que se llamaría la fase de consideración, ¿vale? La fase de consideración. Luego posteriormente empezaría ya a, de todas esas, elegir a cuál es la que elige. Entonces hace lo que se llamaría una conversión. Una conversión puede ser que la persona te deje su correo electrónico, un NIT, o también algún tipo de dato, lo general es el correo electrónico, o también puede ser que la persona ya haga una compra en una academia online de uñas, para aprender a hacer decoración de uñas y manicures y pedicures, ¿vale? Y luego ya tenemos el momento en que realmente ya hay retención, que es cuando cuando la persona, digamos, ya es un fan y ya empieza a comprar más cursos de esa academia online donde hizo un curso, ¿vale? Y por último ya es la fase en que ya está tan encantada con los cursos que ya empieza a recomendarlos. Eso serían las fases que todo cliente pasa, ¿vale? Que está muchas veces muy relacionada con otra cosa que hablaré, que es el embudo de ventas, ¿vale? Que es el embudo de ventas, está muy relacionado, ¿vale? Muchas veces está muy relacionado y en uno de estos episodios, porque ahora lo que quiero hablar es que, supongamos, lo que quiero hablar es os quiero dar unos conceptitos, ¿no?, para que sepáis, pero yo creo que lo siguiente que tendríais que saber es los dominios, ¿vale? ¿Qué dominios elegir? Este tipo de cosas, ¿vale? Creo que es lo siguiente que debéis hacer. Y luego deberíamos hablar, una vez que tengamos el dominio, ya os he hablado de los CMS más importantes, ya hemos hablado de CMS, recomiendo WordPress, ya os he hablado de hosting, recomiendo, si no os interesa manejar un hosting, WordPress.com, si os interesa manejar un hosting, pues Hostinger, ¿vale? Una vez ya tenéis el hosting, vais a tener que comprar un dominio, ¿no? Lo que pasa es que yo quería que tuvierais una idea de cómo funciona todo el tema, cómo funciona
antes de empezar a crear vuestra página, para que ya veis, supongamos que ya sabéis que es WordPress vuestro CMS. Y supongamos, y me imagino que si os habéis escrito o me escucháis es porque habéis elegido WordPress como vuestro CMS que queréis elegir. Bueno, pues entonces aquí lo siguiente sería ya pues ya el hosting, ya os recomendé, vale. Lo siguiente es que empezáis ya a pensar, vale, mi budget persona, porque ya una vez ya tenéis, sabéis que es WordPress, ya tenéis que empezar a pensar en vuestro budget persona, ¿vale? ¿Cuál va a ser mi cliente potencial? Por eso os hablé de budget persona. Y luego, ¿cómo atraerlo? Por eso os he hablado de lo que es el camino del cliente, para que sepáis ese budget persona qué es lo que va a hacer, porque es lo que hace todos los clientes. Ese es el camino, ¿vale? Quizás después de que os haya hablado, ahora yo creo que lo importante es que sepáis qué dominio elegir. Luego lo siguiente es Search Console, cómo se maneja. Luego que además crearé un episodio, también crearé un artículo, ¿vale? Incluso un vídeo importante, porque visualmente se ve mucho mejor y todo el mundo quiere eso, un vídeo. Pues, y después, de esto, yo creo que ya hay que empezar a hablar de email marketing, del concepto de email marketing, por qué utilizar el email marketing, por qué se habla tanto de email marketing y por qué es tan importante el email marketing. Luego de conceptos que tienen que ver con algo que tiene que tener tu página siempre desde el primer momento, aunque tú no quieras. El primer momento, antes incluso del blog, tienes que empezar a crear una serie de páginas, una serie de cosas que os indicaré qué plugin utilizar o qué plugins utilizar para poder cumplir con la ley de protección de datos de España y la ley general de protección de datos europea. Y fundamental, porque no te puede meter una multa que flipas, ¿vale? Entonces, por eso voy en este orden. No es un orden que yo diga, vale, venga, vamos a hacer el orden que haga. No, es un orden porque de alguien, y voy en persona, que ¿quién es? Alguien que no tiene ni idea de WordPress, alguien que no tiene ni idea de emprender y quiere empezar, quiere tener claro cómo emprender. Y además de idea es que emprenda, ¿vale? Y que va a emprender que esto, ¿cómo se llama? Hay una manera que se llama aquellos que emprenden sin dinero, es decir, que no tienen o 10.000 euros, o 6.000 euros, o 7.000 euros para emprender, sino que tienen poco. Ese es mi nicho. Aquellos que no tienen dinero para emprender y por lo tanto yo les doy mi asesoría mediante podcast, mediante vídeo, mediante todo. ¿Con qué objetivo? A ver, si yo no voy a ganar dinero con mis cursos, tendré que ganar dinero de una manera. ¿Cómo? Pues con publicidad, no. Ya os digo, ya haré un podcast o ya haré un artículo de Google Ads. Ya os digo yo que para que ganéis dinero con Google Ads tenéis que tener 100.000 visitas. Yo no espero llegar a eso, sinceramente. Hombre, si llego, fenomenal. Sería maravilloso, ¿no? Porque yo tengo 22.000 seguidores. Seguiré siguiendo, pero el problema es que mis seguidores en Alejandro González Quitor, en mi Instagram, no son de esto, no son muy bulla persona. De ahí a lo mejor a alguno le puede interesar, pero a la gran mayoría no le van a hacer ni caso a nada que yo ponga en mi artículo. De hecho, a mi página solamente me han visitado 35 personas, ¿vale? Lo sé porque yo lo tengo en mi cuenta de Instagram, lo tengo como empresa. Y puedo ver todos los datos, ¿vale? Mis seguidores, de dónde vienen y todas estas cosas. Ya hablaremos de eso. Pero el tema es el siguiente. A mí que me interesa, pues aquellas personas que sé que no van a gastar dinero en que les hagan la página, aquellas personas que quieren emprender por su cuenta, con poco dinero, ¿vale? Que a lo mejor se quieren comprar unos plugins, ellos se hacen su página, ellos se hacen su cosa y quieren, como yo, pues emprender con poco dinero. Ese es mi budget persona, ¿vale? Entonces, claro, ¿en qué yo voy a ganar dinero? Pues con programas de afiliación. En el momento que yo me empiece a visitar mi página, pues por eso también os recomiendo que ya hablaremos de eso, de podcast. Yo hablaré de todo lo que se tiene que necesitar para emprender. Podcast, redes sociales, todo, ¿vale? Entonces, este orden lo sigo porque es el orden correcto para aquel que no tiene ni idea y quiere empezar. Bueno, sigamos. Bueno, ya terminamos, básicamente, esto es lo que... ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer es hablar de dominios. ¿Cómo elegir un dominio, vale? ¿Cómo elegir un dominio? ¿Estamos?
¿Cómo elegir este dominio? Pues fácil, os lo digo. Se elige el dominio en el siguiente episodio. Así que bueno, visitar mi página alejandroconoscritor.com, suscribiros a este podcast y si eso, seguirme en Emprender con WordPress, que ya hay una página en Instagram que os podéis suscribir, ¿vale? En Instagram. Y también tenéis mi canal de YouTube Emprender con WordPress, ¿vale? Venga, pues nada, nos vemos en mi página. Free audio post-production by alphonic.com.